Que es máster en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, también se ha recibido como profesor en la universidad, en la UBA. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, no Gracias. sé si se puede Está, ver bien el plano, ¿está sí, estás bien? perfecto, estás perfecto. Nosotros te estamos Bueno, viendo muy bien. Bueno, bueno, ¿qué nos convoca? A ver, digo, viste, durante esta semana, por supuesto, que Cristina, con la prisión, viste, que, por supuesto la Corte Suprema le dictaminó a la expresidenta, también en los discursos se van generando situaciones épicas y tantas otras cosas para poner en tiempo y espacio a la gente. Pero lo cierto es que hoy se cumplen 70 años del bombardeo de la Marina ahí en Plaza de Mayo. Fue en el 55 y esto fue un hecho doloroso, por supuesto, a la Argentina, pero también es como un ícono dentro del peronismo. Explícanos un poco qué sucedió para darle el marco histórico a esta realidad, digamos. bueno, primero, Leo, gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta en tu programa. Antes había estado ahí eh, en cuerpo, ahora estamos acá Ya vas a por... estar acá nuevamente en cuerpo. Bueno, eh, bien, básicamente el 16 de junio de 1955 fue el bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de la aviación naval y la Fuerza Aérea. El objetivo era terminar con el peronismo asesinando a Perón. Eh, Básicamente, como para dar algunos datos eh, Duros, rápidos, sí. más de 300 personas murieron. Se estima que hubo alrededor de 1.000 heridos. Esto lo tenemos que poner en un contexto que fue el conflicto que había entre peronismo y antiperonismo, Mm, ¿no? Estamos hablando de los años 50, estamos hablando también de un conflicto que atravesó todo el arco de los partidos políticos y de las instituciones argentinas, incluida la Iglesia Católica. Esto mm, tenemos que mirar un poco atrás porque justamente el día 11 de junio hubo una marcha con alrededor de 200.000 personas. Esto era en el marco del Corpus Christi y justamente se hizo una especie de acusación que se quemó una bandera argentina, mm, ¿no? Y en esa suerte de sí. desagravio, eh, lo que iba a convocarse el 16 de junio era a una suerte de evento con demostraciones de aviones militares, pero bueno, no se esperó lo que sucedió, que fue que alrededor del mediodía hubo una primera ráfaga de aviones que atacaron la Casa de Gobierno. Esto es bastante interesante porque, bueno, Perón no se encontraba en Casa de Gobierno. Eh, Se dice que inteligencia ya tenía la, la información de un posible ataque y en ese sentido entonces eh, lo que sucede es que se coordinó un alzamiento militar por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, que ya había mencionado, a la Marina, Mm. la Fuerza Aérea, y también los denominados comandos civiles, que eran, bueno, grupos del antiperonismo que obviamente eh, buscaban hacer esta posible, diríamos, eh, esta posible forma en la cual se elimine finalmente lo que ellos consideraban como la tiranía De de Perón. Perón. A ver, hubo Eh, un hecho particular también en la plaza que me parece que fue la generó eso, que fue como una quema de una bandera argentina, ¿no? Que también eso generó en los militares como un foco también para esta toma de decisiones. sí, esto es la cuestión que te mencioné antes que se había dado en el Corpus Christi. El, el primer ataque fue antes de la 1 de la tarde y después hubo otra oleada ya a la tarde donde directamente
se lanzaron, se lanzaron bombas contra la población civil que se encontraba, obviamente, volviendo algunos de ellos de actividades laborales, otros salían del colegio, y bueno, hubo una situación en la cual la destrucción, ya no de la Casa de Gobierno, sino lo que se dio en Plaza de Mayo, generó obviamente esta cantidad de muertos, ¿no? Hasta el día de hoy es la primera vez que hubo un bombardeo sobre territorio argentino. Ahora, digo, esto de que también la expresidenta esto lo dijo en su discurso, ¿no? Hay algún tipo, no sé qué se trata de generar, ¿no? Un paralelismo en la cabeza de los ciudadanos, en pensar que hay un contexto que puede, no digo suceder, pero como esto, un antiperonismo. ¿Vos qué puedes analizar desde, o sea, transmutar un poco la historia al presente y si tiene lugar algo de esto? Bueno, yo creo que son contextos distintos. Estamos hablando que la Argentina de los años 50, si bien tenemos hoy en día la continuidad del tema del peronismo, venimos de de una Argentina que del 83 hasta acá, con la excepción de lo que fue el 2001, la violencia política no es parte del, de las reglas del juego y menos aún la posibilidad de un golpe de Estado. Mm. Uno puede estar a favor, en contra de la actual administración, pero es un gobierno que ganó por las elecciones. ¿Y Eh, por qué se recurre, digamos, a este hecho? bueno, yo creo que hay una especie de discurso, de retórica por parte de Cristina que de alguna manera toma un hecho que es de, de una violencia colectiva en contra, ¿no? Sí. de la población civil argentina y de alguna manera ella lo hace como en su propio cuerpo, como si ella corporizara Mm. esta, esta violencia en la forma en la cual se dio, bueno, el fallo que bueno, todo el mundo Sí, sí, está discutiendo, está está hablando. discutiendo. Sí. Entonces, yo creo que O sea, no como lo que, sé si perdón, hay un... perdón que te interprete hacia el aire, ¿no? Pero entonces es lo que estás diciendo como que ella, de alguna manera, quiere encarnar lo que fue en su cuerpo, lo que fue ese pueblo en 1955, ese pueblo que fue atacado, la gente que fue a reclamar por Perón, apoyándola, es, es como una metáfora de esa situación, pero ahora trayéndola hacia su propia persona, digamos. Sí, es una metáfora, bueno, uno podría pensar un poco, esto es interesante, pero yo recuerdo, y quizás algunos también, cuando fue el conflicto por la 125, Sí. que también se hizo alusión por parte de Néstor Kirchner a esta situación de los comandos civiles, de todo lo que es, bueno, la historia de la violencia política en Mm, Argentina. mm, mm, mm. Entonces, hacer paralelismos no es la primera vez que se hace en Argentina, pero bueno, acá lo que llama la atención es que hubo una diferencia sustancial, que son la cantidad de muertos por parte de la población, Sí. que si uno compara con un fallo judicial, no es lo mismo que caigan las bombas sobre Plaza de Mayo que, bueno, un fallo adverso, del cual uno puede discutir de forma continua, ¿no? Sí, 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 sí. es Bueno, pero característica. bueno, esto es lo que vos dijiste, ¿no? El discurso político tal vez tiene muchos recursos como para utilizar y a veces eso, transmutar situaciones para que la gente crea eso. Bueno, nada, esto era un poco saber que había sucedido eso, la importancia, ¿no? También
esos militares después que tiraron las bombas creo que se tuvieron que exiliar del país. Sí, muchos de esos aviones se escaparon al Uruguay, ahí tuvieron asilo, siempre, bueno, se cuenta mejor que decir sería mostrarlo, ¿no? La famosa imagen de los aviones con el signo de la B y la cruz, que sería Cristo vence, que después, irónicamente, durante en la resistencia peronista, esa B se le pone una P como para decir Perón vuelve. Ujú. Pero esto es interesante. Hace unos años, si me permitís la referencia Sí. personal, pude publicar un artículo justamente sobre la quema de iglesias y el Mm, antecedente de lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo y la utilización de esos símbolos políticos, tanto del peronismo como del antiperonismo. Sí, efectivamente escaparon algunos de los que estaban a cargo de esto y por otra parte hubo bueno, uno de los conspiradores se terminó suicidando, se rindieron obviamente, pero luego meses después, en septiembre del 55, se termina dando el golpe, ¿no? Termina finalizando el peronismo con un alzamiento armado por parte del general Lonardi, por parte de Isaac Rojas, Aramburu, que también estaban presentes bueno, en este primer intento de junio del 55. Creo que el tema de la quema de iglesias es interesante también para mencionar, mm. ¿no? Después del Lógico, bombardeo. el conflicto eso fue lo que generó, digamos, también el caldo. Efectivamente, yo creo que después de lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, hubo una movilización por parte de la CGT Mm, y eso se transformó luego en una sucesión de ataques a distintas iglesias, entre ellas la, la catedral que está ahí en Plaza de Mayo, que fue prácticamente quemada, destruida, una serie de iglesias, la iglesia de San Ignacio, que está mm. creo que al lado del Colegio Nacional Buenos Aires. Sí, 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 Este, sí. así que, pero en resumidas cuentas, creo que la cuestión de un paralelismo es extraña. Eh, Estamos hablando de vuelta de Sí, un de hecho, bombardeo. totalmente diferentes, pero es como eso, la retórica de la expresidenta, es como, creo que eso fue muy, muy interesante lo que dijiste, de encarnar como si ella fuese ese pueblo que va a la plaza y la bombardean, en este caso, con un fallo adverso a lo que tal vez ella creía. Y Pero es sí, interesante, y si querés, vamos, yo te interrumpí, pero después me haces si querés la pregunta, pero la idea de encarnar al pueblo no es la primera vez que sucede. Bueno, el propio Perón se sí, consideraba a sí mismo el primer trabajador y Evita o Eva Perón la guía espiritual de la nación, mm, ¿no? Esta idea de que un liderazgo va a encarnar al pueblo, a la nación, es algo típico del peronismo como mm. movimiento político. Sí, tal cual, no hay otros movimientos que utilicen esa retórica. Y volvemos un poco a la actualidad. ¿Vos creés que hay un antiperonismo en este momento en la Argentina fuerte? Un antiperonismo en Argentina. Sí, Yo lo vería al revés. Creo que hubo una, y voy a usar una palabra rara, ¿no? Que no es muy común, antinomia, ¿no? Esto de que no pueden eh, unos... conciliarse una parte del país con la otra durante, diríamos, los años que van hasta el gobierno de Milei. Creo que no sé si ahora la nota principal puede ser el antiperonismo. Eh, Creo que se está jugando el ascenso de otro tipo de fenómeno ya a nivel global, que Sí, son bueno, este tipo de liderazgos eh, que todavía no le podemos poner una etiqueta, pero que algunos lo llaman de la derecha alternativa o las nuevas derechas, sí, otros le todavía dicen tienen que desarrollarse, digamos, como libertario. para describirlos, ¿no? Y lo Todavía... interesante es que
como bien lo dice el presidente, él no solamente está en contra no tanto del peronismo, sino de los políticos, de lo que él denomina la casta. Entonces ahí esta nueva antinomia creo que va más allá. Obviamente lo del fallo de Cristina tiene una repercusión y parece retrotraernos al tema anterior, ¿no? De peronismo, antiperonismo, pero por lo pronto no vimos un paro general, una movilización de la CGT, un 17 de octubre. Está bien, está bien. Sí, no hay como una focalización en sí del peronismo, sino a la casta, a la política en general. Bueno, Juan Pablo, la verdad te agradezco tu tiempo, fuiste muy claro. Reflexionamos, que eso es lo que siempre nos importa, ¿no? Pegarle un análisis a la actualidad y a la realidad. Bueno, Leo, muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos en contacto, lo que necesiten, acá estamos, mucha suerte con tu programa y que, bueno, continúen. Dale. Muchas gracias, Juan Pablo Artinian, historiador. Es máster y doctor en historia por la Universidad Estatal de Nueva York. También se recibió como profesor en la UBA, en nuestra querida UBA. Bueno, Drusito, de fútbol, ¿podés contarnos?